tal, jóvenes mentes del mañana? Bienvenidos a una clase más con Beto Einstein. El día de hoy te traigo el siguiente tema que tanto me han pedido, derivadas algebraicas. Así que comencemos. Lo primero que vamos a platicar es un poco acerca de las cantidades. Esto es necesario para poder comprender cómo realizar las derivadas algebraicas. Vamos a tener que las cantidades las vamos a dividir en dos tipos. Vamos a tener cantidades constantes y vamos a tener cantidades variables. ¿Cuál es una cantidad constante? Una cantidad constante es aquella que tiene un valor fijo, es decir, no cambia su valor y sería todos aquellos números que tú conoces. Por ejemplo, ejemplos de cantidades constantes sería cualquier número que tú conozcas. 2, menos 5, un medio, pi, raíz de 2. Todos estos números siempre valen lo mismo. 2 siempre vale 2. Menos 5 siempre vale menos 5. Pi siempre ha valido 3.14. Raíz de 2, 1 punto y tantos. Entonces, siempre valen lo mismo. ¿Sale? Son valores fijos. En el caso de las variables, son aquellas cantidades que van a ir cambiando, que no tienen un valor fijo. ¿Cuáles serían ejemplos de cantidades variables? Ejemplos de cantidades variables serían las últimas letras del abecedario. Sería, por ejemplo, X, Y, Z. Como recordarás, cuando tú has resuelto ecuaciones, X en un ejercicio puede tomar un valor, puede valer 2, y en otro ejercicio toma un valor a lo mejor de menos 5, y en otro a lo mejor toma un valor de raíz de 2. Es decir, X va cambiando, no es un valor fijo. En el caso de las constantes, son valores fijos que no cambian. Y de hecho, comentarte que las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, todas esas, se consideran constantes. Es decir, las primeras letras del abecedario van a ser constantes. Eso te lo digo para que tengas mucho cuidado al momento de realizar derivadas e integrales. Y las últimas letras del abecedario van a ser variables. Bien, ahora vamos a ver un poquito de la notación, porque existe diferente notación, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo. Como recordarás, para denotar una función en cálculo, vamos a utilizar y. Ahora bien, esto lo utilizamos la y para denotar una función, ¿sale? Cuando tú tienes una función y la derivas, entonces lo vas a denotar como y vas a tener este simbolito que se dice una apóstrofe, me parece, y nosotros vamos a leerlo como y', ¿sale? Entonces, cuando yo una función la derivo, le voy a poner esto y voy a llamar y'. Otra manera de representar la derivada es de esta forma, ¿sale? Entonces, cualquiera de estas dos notaciones es exactamente lo mismo y simbolizan la derivada de una función. Si yo tengo esto, significa que derivé la función y. Igual de esta forma, derivé a la función y respecto a x. Pero esto y esto son lo mismo, simplemente lo estamos representando de dos maneras distintas, ¿sale? Entonces, notarás que en algunos momentos utilizaré y' en momento de sacar la derivada y en algunos otros pondré dy entre dx, pero es exactamente lo mismo. Bien, vamos ahora con nuestra primera fórmula. La primera fórmula de las derivadas algebraicas nos dice: la derivada de cualquier constante es igual a 0. Es decir, si yo tengo una función que sea una función constante, en automático su derivada siempre va a valer 0. ¿Cuál sería un ejemplo o cuáles serían ejemplos de funciones constantes? Una función es constante cuando tengas y igual a algún número, a cualquier cantidad constante, como te expliqué al principio del video. Por ejemplo, aquí tengo y igual a 2, ¿sale? Entonces, y dice, la función, ¿sale? Tengo la función y igual a 2. 2 es una constante, ¿sale? 2 es un número que pues nunca cambia su valor y te lo comenté al principio. Siempre que tengas cualquier número que tú conozcas, en automático, eso es una constante, ¿sale? Entonces tengo y igual a 2. Ahora bien, me piden determinar su derivada, ¿sí? Entonces, la derivada de esto va a ser 0. Siempre la derivada de una constante es igual a 0.
Y como te lo comenté, puedes marcar la derivada de dos formas. Puedo poner y' igual a 0, o la otra forma en que lo puedo poner es como la derivada de y respecto a x, ¿sale? Es igual a 0. Entonces, ahorita lo voy a poner como y'. Ahora bien, tengo la siguiente función, y igual a menos 5. Menos 5 también es una constante, es un valor que no cambia. Entonces, como esta es una constante, su derivada en automático es 0. Ahora tengo y igual a un medio. Un medio también es un valor que no cambia. Un medio siempre vale un medio, 0.5. Entonces, su derivada va a ser 0. Tengo y igual a la raíz cuadrada de 2. Este también es un valor constante, es un valor fijo. Entonces, su derivada es 0. Ahora tengo la función y igual a pi. Pi siempre vale 3.1415 y se va hacia el infinito. Entonces, como es una función constante también, porque no cambia su valor de pi, entonces su derivada también en automático es 0. Y ahora tengo y igual a 3 veces la raíz de 2 sobre 5. Si yo realizara estas operaciones, si yo transformara todo esto a un solo número ahí con decimales, esto nos daría un valor que nunca va a cambiar, siempre va a ser exactamente el mismo valor. También todo esto es una constante, entonces su derivada también sería 0. ¿Cuándo ya no va a ser una función constante? Cuando ya aparezca, por ejemplo, alguna x, ¿no? Como van a ser en los siguientes ejercicios. Bien, vamos con nuestra segunda fórmula. La segunda fórmula nos dice, la derivada de una constante por x siempre va a ser igual a la constante. Ahora, ¿qué diferencia va a haber con el ejercicio anterior? Que ahora vamos a tener la constante multiplicando a x, pero vas a observar que la x no tiene ningún exponente, es decir, su grado es 1, ¿sale? Pero en todas aparece x, es decir, no hay x cuadrada, no hay x cúbica, no hay x elevado a nada, simplemente es x. Y eso nos dice la fórmula, si tú tienes una constante por x, en automático su derivada es simplemente la constante. Es como si nada más quitaras la x al momento de derivar. Entonces vamos a ver, tengo y igual a 3x, tengo una constante por x. Entonces la derivada va a ser, según esto, simplemente quitar la x y me quedaría, la derivada de 3x es 3. Ahora tengo y igual a menos 2x. Tengo a la constante menos 2 multiplicando a x. Entonces, como se cumple esto, su derivada es simplemente quitar la x y me quedaría menos 2. Tengo y igual a un medio de x. Entonces tengo una constante multiplicando a x. Su derivada simplemente va a ser eliminar la x y me quedaría un medio. Tengo y igual a la raíz de 2x. Entonces, como este valor es una constante que multiplica x, su derivada es simplemente quitar la x y me quedaría raíz de 2. Tengo y igual a 0.4x. Entonces su derivada sería simplemente eliminar la x y nos quedaría 0.4. Tengo y igual a pi x. Tengo una constante multiplicando x, entonces su derivada es simplemente eliminar la x y nos quedaría pi. Bien, vamos ahora con nuestra tercera fórmula que nos dice la derivada de x a la n es igual a nx a la n menos 1. Posiblemente esta sea la fórmula más importante de las derivadas algebraicas, así que te recomiendo poner mucha atención y voy a realizar diversos ejercicios para que veas todos los casos que se pueden desprender de esta derivada. Aquí nos dice, si tú tienes la derivada de una x elevado a un exponente, que eso es lo que la diferencia de la anterior que vimos, porque ahora la x iba a estar elevado a un exponente, claro, distinto de 1. Entonces, esto va a ser igual a multiplicar el exponente por el coeficiente de la x y después pasar la x y a su exponente restarle 1. ¿Sale? Vamos a hacer. Tengo la función y igual a 3x cuadrada que cumple perfectamente esto. Entonces lo voy a derivar. La derivada me dice, tienes que multiplicar el exponente por el coeficiente, es decir, tengo que multiplicar a este 2 por este 3. 2 por 3, 6. X, y me dice que al exponente le reste 1. Entonces tendría 2 menos 1, pues daría 1. Pero sabemos que cuando es 1, pues no se acostumbra a poner. Entonces su derivada sería y' es igual a 6x. Tengo esta función, y igual a menos 5x sexta. Entonces también la voy a derivar.
Y me doy cuenta que esta función cumple perfectamente que es de esta forma. Tengo una x elevado a un exponente distinto de 1. Entonces, y' que va a ser igual. Tengo que multiplicar el exponente por el coeficiente. Más por menos, menos. 6 por 5, 30. X, y al 6 le voy a restar 1. Me quedaría 6 menos 1, 5. Este sería mi resultado. Tenemos los siguientes ejercicios. Y igual a menos 6x a la menos 2. Entonces tengo una función de esta forma. Ahora bien, para derivar, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, si tengo ya sé que una función de esta forma, vamos a aplicar lo siguiente. Voy a multiplicar el exponente por el coeficiente. Menos por menos daría más. 2 por 6 daría 12. X, y al exponente le tengo que restar 1. Entonces tendría menos 2 y menos 1 me daría menos 3. Pero aquí pasa algo. En álgebra no es costumbre dejar el exponente negativo, siempre lo tienes que dejar positivo. Y como recordarás, existe por ahí un teorema que nos dice que a a la menos k es igual a 1 entre a a la k. Si tienes dudas de por qué sale esto, te recomiendo ver el video de potenciación que está en mi canal. Más o menos lo explicaré rápido. Esto dice que cuando tú tienes un número elevado a un exponente negativo, tú puedes volver a este exponente positivo. ¿Cómo puedes lograr eso? Esto es igual, ¿sale? A dejar el coeficiente que está aquí, acá arriba, entre y pasar todo este término algebraico en la parte de abajo. Y al momento en que lo pases en la parte del denominador, en la parte de abajo, el exponente cambia en automático de signo, ¿sale? Es decir, es como si tú tuvieras 3 a la menos 2, esto es igual a 1 sobre, y esto lo pasas abajo como 3 a la 2. Si tú tienes, por ejemplo, 5 a la menos 2, esto es igual a 1 sobre, y esto lo pasas acá abajo y se vuelve positivo el exponente. Esa propiedad la vamos a utilizar para esto. Cuando te quede la x con un exponente negativo, tienes que aplicar esto. Entonces, ¿cómo nos quedaría este mismo resultado? Y' es igual, este coeficiente se va a quedar arriba, pero esta x la vamos a pasar abajo. Entonces paso este x para abajo y en automático el exponente pasaría positivo. Y por lo tanto, este sería nuestro resultado. Y recuerdas que siempre debes de dejar el exponente positivo. Si te llega a quedar negativo, tienes que aplicar esta propiedad, ¿sale? Ahora tengo el siguiente ejercicio. Y igual a 3 quintos de x cuarta. La derivada, ¿cuál sería? Es normal, hay que multiplicar este 4 por 3 quintos. Como el 4 no tiene denominador, yo puedo decir que imaginariamente hay un 1. Y esta es una multiplicación de fracciones. Y recordaremos que la multiplicación de fracciones es directa. 3 por 4 daría 12. Sobre 5 por 1, 5. X, y a 4 le restamos 1. 4 menos 1, 3. Y nos quedaría 12 quintos de x cúbica. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Nos dice y igual a 4 sobre x cúbica. Si te das cuenta, ahora la x aparece en el denominador, pero de igual manera podemos resolverlo utilizando esta fórmula. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nuevamente el teorema anterior, donde decíamos que si tenemos un exponente negativo, lo podemos bajar al denominador y ser positivo, solo que ahora vamos a ir al revés. Vamos a subir la x en la parte de arriba. Esto sería igual a 4 por x, y este 3 al momento de subirlo, subiría como menos 3. Entonces apliqué esto, pero ahora subí la x. Entonces tendríamos 4x a la menos 3. Y esto ya lo puedo derivar, ya es de esta forma. La derivada me quedaría, multiplico el exponente por el coeficiente, menos por más, menos 3 por 4, 12, x. Y a menos 3 le resto 1, menos 3 y menos 1, menos 4. Pero como te había dicho, no puedes dejar el exponente negativo. Entonces, nuevamente lo voy a volver a bajar para que cambie a positivo. Entonces, la derivada de esto sería menos 12. Y al momento en que bajo la x, me quedaría sobre x a la 4. Y este sería nuestro resultado. Vamos con nuestro último ejemplo. Y igual a la raíz cúbica de x cuadrada. Para resolver este ejercicio, vamos a recordar una propiedad muy importante en álgebra que nos dice que cualquier radical, ¿sale? Cualquier radical lo podemos transformar en un exponente fraccionario.
Es decir, siempre que tenga una raíz cuadrada, cúbica, cuarta, yo puedo transformar esto en un término con un exponente fraccionario. ¿Cómo es esto? Si tú, por ejemplo, tienes la raíz cuarta de a la 3 al cubo, esto lo puedes escribir como un término, que en este caso es la a, lo voy a pasar acá, donde va a tener un exponente fraccionario. El exponente que tiene aquí dentro del radical va a pasar a ser el numerador. Y el radical que tenemos acá afuera pasa aquí en el denominador. Es decir, la raíz cuarta de a la 3 es lo mismo que a la 3 cuartos. Si por ejemplo tú tuvieras la raíz quinta de a la 3, esto sería igual a la 3 quintos. Haciendo uso de esa propiedad vamos a poder resolver esta derivada. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que vas a hacer, ¿sale? Es transformar esto a esta forma. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que esto es igual a x a la 2 tercios. Y ya tengo x elevado a la n. Ahora vamos a derivar. Para la derivada es multiplicar el exponente por el coeficiente. 2 tercios por 1 quedaría 2 tercios de x, y ahora a 2 tercios le tenemos que restar 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver. Tendríamos 2 tercios menos 1. Le pongo un denominador 1. Multiplico denominadores. 3 por 1, 3. Y ahora producto cruzado. 2 por 1, 2. Menos 3 por 1, 3. Nos queda 2 menos 3, menos 1 tercio. Es decir, nos quedaría 2 tercios de x a la menos 1 tercio. Recuerda que le resté este 1 porque en la fórmula me lo marca, ¿sale? Ahí ya derivé, pero me queda la x con exponente negativo. No puedo dejarlo como exponente negativo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar esta x. El 2 se quedaría arriba y entonces nos quedaría 2 sobre 3, x baja y ya cambia en automático el exponente a positivo. 2 entre 3x a la 1 tercio. Y ese sería nuestro resultado.